Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Fernanda Gutiérrez Tobar y presentaré la actividad titulada El águila y el jaguar en los conventos del siglo XVI, situados en Puebla y Tlaxcala, con una propuesta de investigación histórica. Vamos a comenzar entonces aquí. El origen de la investigación. Bueno, el propósito de esta investigación hipotética es mostrar cómo las herramientas metodológicas de la historia permiten construir una investigación a partir de una observación, una pregunta de investigación, una hipótesis y el análisis de fuentes históricas. Muy bien, aquí toda investigación histórica comienza con una observación. En este caso, yo visité y revisé 5 conventos del siglo XVI en la región de Puebla y Tlaxcala y observé la presencia recurrente de 2 figuras, que es el águila y el jaguar. Posteriormente consulté códices coloniales y estudios sobre religión mesoamericana, fuentes de libros, de revistas y pues por lo mismo encontré esta aparición de símbolos y pues esto despertó en mí un interés y dio origen al problema de investigación. Aquí precisamente en esta imagen que pueden observar pertenece al códice florentino, donde muestra ciertos animales que están presentes durante la etapa mesoamericana. Y del otro lado pueden ver la imagen de un convento que está en Puebla, que se llama el convento de San Gabriel Arcángel en Puebla. Si alguien lo conoce, puede decirme aquí en los comentarios si son de Puebla, si han visitado este convento. La siguiente diapositiva es pues el planteamiento del problema. A partir de estas observaciones que comenté, que surgió pues la siguiente pregunta: ¿por qué las figuras del águila y el jaguar aparecen tanto en los códices mesoamericanos como en los conventos religiosos del siglo XVI? Aquí pueden ver en la imagen un jaguar que está pintado en un mural y un águila. Y esta pregunta busca comprender si existe alguna relación entre los significados religiosos indígenas y el proceso de evangelización desarrollado durante la época de la novohispana. Está muy interesante saber si realmente hay alguna conexión entre estas imágenes de la época mesoamericana con el cristianismo. Vamos con la siguiente diapositiva, que es precisamente mi hipótesis. Para responder esta pregunta propuse la siguiente hipótesis, que es: durante la evangelización, los frailes reinterpretaron símbolos indígenas como el águila y el jaguar para poder así facilitar la difusión del cristianismo entre los pueblos originarios. De esta manera, estos símbolos pudieron funcionar como elementos de comunicación cultural entre dos tradiciones, la religiosa y pues la de la novohispana. Es decir, en otras palabras, es que los frailes ocupaban estas imágenes que ocupaban los primeros pobladores de Mesoamérica durante la conquista para poder así enseñarles a ellos el cristianismo. Seguimos. Los objetivos de esta investigación. Pues el objetivo principal es comprender la posible relación entre estas figuras, que es el águila y el jaguar, y el proceso de evangelización. Para lograr se plantearon 3 objetivos específicos. El primero es identificar el significado religioso del águila y el jaguar. El segundo punto es comparar los significados que tenían dentro de la cosmovisión mesoamericana y dentro de la tradición cristiana. Y el tercer punto es analizar cómo pudieron ser utilizados durante este proceso de evangelizar. ¿Me podrían decir si ven mi presentación en el celular?
Me parece que sí se está viendo. Bueno, aquí el siguiente tema es el jaguar en Mesoamérica. La primera parte de la investigación consistió en analizar el significado del jaguar dentro de las culturas mesoamericanas. Y de acuerdo con las fuentes que consulté, el jaguar era considerado un animal sagrado, asociado con la noche, el inframundo, la fertilidad y diversas deidades importantes como Tezcatlipoca. De hecho, antes no se decía jaguar, les llamaban Ocelotl. Y pues su presencia es constante en esculturas, en códices, en representaciones religiosas que demuestran la relevancia dentro de la cosmovisión indígena. Aquí pueden ver imágenes que ocupaban antes para representar al jaguar. Y después tenemos el águila en el cristianismo. Aquí fue donde analicé este símbolo del águila dentro de la tradición cristiana. En el cristianismo, el águila representa fortaleza, nobleza, elevación espiritual y cercanía con Dios. También aparece muy asociado al evangelista San Juan debido a la profundidad espiritual de sus enseñanzas. Y este análisis permite establecer comparaciones entre ambas tradiciones religiosas. Y ahora sí viene la parte de la dualidad. Como al inicio les decía, aquí en esta imagen, que es dentro de un convento franciscano que se llama Cuautinchan en Puebla, justamente aquí en este mural está la representación del jaguar y del águila. En esta imagen observamos esta representación dentro de este convento que les mencionaba, y la presencia simultánea de ambos animales resulta especialmente interesante porque en el mundo mesoamericano representaba una dualidad simbólica relacionada con fuerzas opuestas y complementarias al mismo tiempo. Este tipo de representaciones constituye pues una evidencia importante para esta investigación. Aquí es donde ya vemos cómo a pesar de que en la época del Mesoamérica y del cristianismo, pues estos símbolos siguen existiendo. Aquí puse igual otra imagen de otro convento que a simple vista así se ve de lejos, pero cuando hacemos zoom vuelve a presentarse la imagen de un jaguar. Y es por eso que a mí me causa interés saber por qué constantemente en estos murales en conventos se ocupan estos dos animales, el jaguar y el águila. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar este lugar, pues deberían tomarle fotos y compartirlos en Google Fotos para que personas que no estén físicamente ahí puedan verlo. Y ser más observadores para ver si encuentran algún otro animal. Luego viene aquí pues las fuentes que yo utilicé. Les voy a explicar aquí. Para desarrollar esta investigación, yo seleccioné 5 fuentes. Entre ellas se encuentran estudios sobre el simbolismo del jaguar, el significado cristiano del águila, los códices mesoamericanos, la religión en Tlaxcala y proceso de evangelización del siglo XVI. Y bueno, la selección de estas fuentes forman parte de la heurística. La heurística es el proceso de búsqueda, clasificación y evaluación informativa histórica, es decir, de las fuentes que he buscado los voy clasificando y voy descartando cuáles sí me ayudan y cuáles no. Por si alguien quiere leer mi investigación, voy a dejar al final el link para que lean el PDF. Esto solo es como una breve charla de lo que es mi investigación, pero si alguien quiere leer la profundidad, lo voy a dejar en mi perfil. Los métodos que utilicé durante mi investigación, como les comentaba, es la heurística, que es la búsqueda y selección de fuentes, lo que me permitió localizar y seleccionar las fuentes pues más relevantes.
La segunda es el análisis iconográfico, que básicamente es la interpretación de las imágenes. En este caso sería de los murales que vi en Puebla y Tlaxcala, se hace un análisis iconográfico. Y la tercera es el método comparativo, que como bien lo dice su nombre, es el contraste de los significados del águila y el jaguar dentro de las tradiciones mesoamericanas y la tradición cristiana. Luego sigue aquí, interpretación propuesta. Bueno, a partir de la información obtenida es posible plantear una interpretación preliminar. Las fuentes indican que tanto el águila como el jaguar poseían significados religiosos importantes antes de la conquista. Por ello, la presencia en los conventos podría reflejar procesos de sincretismo religioso, o es decir, la integración o adaptación de elementos culturales indígenas dentro del contexto cristiano. Y esta interpretación coincide con la hipótesis planteada pues al inicio de mi investigación. Y bueno, para concluir, esta actividad me permitió comprender la importancia de la metodología histórica en la construcción del conocimiento de investigaciones, y también me mostró que las imágenes pueden estudiarse como fuentes históricas y nos permiten nos aportan información sobre procesos religiosos, sobre procesos culturales, y finalmente pues el análisis iconográfico y comparativo me permiten comprender mejor fenómenos como la evangelización y el sincretismo religioso en la Nueva España. Y bueno, esta fue mi investigación. Espero que les haya sido interesante y gracias por su atención.